Ok, he empezado a grabar nuevamente. Buenas noches a todos ustedes y voy a mencionar nuevamente aquí. Sergio tiene un comentario y una pregunta muy interesante. Es acerca de que primeramente algunas personas de su medio ambiente lo han llamado que participa en una secta, y no solamente es una secta, pero es falsa. Y que para tener una iglesia, estoy usando los términos de Sergio, hay que tener un lugar o gente o lo que sea, y si donde nos reunimos, y aquí no hay, me dice, aquí en el lugar donde yo vivo ni hay judíos mesiánicos ni hay judíos ortodoxos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una pregunta muy buena, Sergio, y te voy a dar mi comentario. Primeramente, acuérdate que mis respuestas que te doy vienen del punto de vista judaico, si se puede decir así, como judío, como hebreo. Una de las cosas es que para nosotros la palabra secta es una palabra positiva, no negativa. Es en la religión cristiana, es en los católicos, y después en los cristianos, después de los católicos, que hicieron la idea de secta como herejía, y por supuesto los católicos eran muy buenos de quemarnos en los hornos, y la Inquisición y todas esas cosas. Así que cuando una persona me dice a mí, por ejemplo, tú eres una religión falsa, con todo respeto, y sin deseo de insultar a nadie, más falsos son los cristianos que los judíos, porque los cristianos solamente son una pseudocopia de una religión pagana que se ha ido desarrollando con el tiempo. Ok, si quieren ser más serios en su investigación, van a encontrar la idea acerca del verdadero Jesús, quién es y qué es lo que es, y no esta leyenda o este mito que se ha creado de él, que se hizo con el tiempo. Eso para empezar. Entonces, cuando hablamos de falso, todo depende de quién lo diga. La falsedad viene de la persona, porque el eterno es verdad, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, a su gente, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre, él está haciendo una frase muy hebrea que significa: cuando tengas la relación con Dios el Eterno, bendito sea su nombre, entonces vas a tener esa relación con Él, y vas a deponer o sacarte las argollas o la esclavitud que estás metido a una idea, porque el Eterno te va a sacar de esa esclavitud religiosa que tú estás metido. Eso es lo que le está hablando a su propio pueblo, Israel. Okay. Ahora, la religión cristiana, que es una religión hecha de hombres, que es totalmente una maquinación de hombres, basado en un cuento de una realidad, han creado una leyenda, han creado una fábula, y es una mezcolanza, es un sincretismo de religiones metidas todas apabulladas en una, sacadas de la base hebraica y condimentadas, si se puede decir de esta forma, con el paganismo del tiempo, del siglo I al siglo IV, ¿no? Donde la religión griega y romana infundieron mucho, pero otras religiones de alrededor también ayudaron. Entonces, esa idea, por ejemplo, solamente para darte idea, se habla acerca de una secta como la nuestra. Dentro del judaísmo estaba conformado de sectas. Teníamos los saduceos, teníamos los fariseos,
teníamos los esenios, teníamos otros grupos más, los ebionitas, había muchos grupos dentro del movimiento judío del tiempo de nuestro Mesías Yeshua. O sea que no era como hoy se cree, un judaísmo monolítico, sino todo lo contrario. Era un judaísmo muy diversificado, con diferentes grupos y castas sociales también, hasta que había un grupo llamado el Am Haaretz, que era el pueblerino, el hombre simple, simplón, quizás sin educación. Entonces, había toda una serie de grupos, que tenían sus propias maneras de entender y de ir y desarrollar sus propias regulaciones y sus propias liturgias o formas de adoración o servicio, abodá al Eterno. Pero por supuesto que las clases más claras eran los saduceos y los fariseos, que estaban en constante contención y a la misma vez de balance y de división de poder. Era la religión en sí era una conformación socio-político-religioso. Entonces, los saduceos eran la clase alta, los fariseos eran la clase media y avanzada, pero que no eran los que tenían sangre azul, en el sentido de que no eran los cohenim, ¿no? Ya el grupo saduceo estaba contaminado y ya no eran los verdaderos descendientes de Aarón, ¿no? O del sacerdote Sadoc, de donde viene, sino que habían venido de los Hasmoneas, que eran los macabeos, y de los macabeos se había se había hecho una conglomeración, perdónenme, de que que ya se había mal logrado la verdadera línea de Sadoc y de Aarón, y se había comprado ya la línea, o sea, ya se vendía, y a los mejores postores se le vendía. Tal es así que los sacerdotes ya necesariamente no tenían la sangre aarónica, pero lo que sí tenían era el dinero para comprar el puesto. ¿Y a quién se lo compraban el puesto? A los romanos. ¿Te das cuenta? O sea que era había una mafia, si se puede decir. Por eso es que de allí los verdaderos cohenim, los levitas, se salen del templo, del Mishkan, y se van y se retiran hacia el sur de Jerusalén y se van a la zona de Qumran, donde se obtiene esta comunidad de los esenos, donde rechazan no solamente al templo, rechazan al sacerdocio de allí, y tienen sus luchas nuevamente con los fariseos, porque los fariseos, que otro término era los perushim, que se consideraban los llamados o los piadosos, también eran políticos y tenían sus alianzas con los romanos también. O sea que se habían dividido el territorio. A los saduceos les decían: tú te quedas con el templo, nosotros que nos quedamos con el resto. Entonces había un intercambio, ¿no? Por ejemplo, muchos de los por ejemplo, las ofrendas y todas esas cosas, los intermediarios eran los fariseos. Entonces, uno comienza a ver que hay ya de por sí una frustración dentro del pueblo de Israel,
acerca de cuál es la verdadera relación con el Eterno. Si entre los mismos religiosos están peleando entre ellos. Entonces se forman sectas, que es muy normal. Una secta, por si acaso, es la formación dirigida por un rabino. ¿Ok? Y una secta viene a ser un tipo de escuela, como una yeshiva. Y este rabino enseña a un grupo de talmidín o discípulos y les hace ver lo que la Torá y entre ellos aprenden la Torá. Por supuesto que en ese tiempo ya la influencia del Sheve al P es muy grande, o sea, la influencia de la Torá oral, o sea, de la tradición rabínica. ¿Quiénes son los que tienen gran influencia en ese tiempo? Es por supuesto que son los grandes maestros de Babilonia, donde las grandes academias se estaban formando, donde cuando hubo el exilio, en la destrucción del segundo templo, no, perdón, la destrucción del primer templo, cuando se lo llevaron a Babilonia, ellos formaron grandes comunidades y no todos regresaron al tiempo de Ezra y Nehemías y se quedaron allí y formaron grandes academias de crecimiento y aprendizaje rabínico, ahí donde los rabinos comienzan a tener su formación. Tal es así que la influencia, ahí comienza la influencia del lenguaje arameo sobre el hebreo. Entonces, por ejemplo, ahora hay una gran discusión que en el tiempo de nuestro Mesías Yeshua no hablaba hebreo, sino lo que él hablaba era arameo. Y ahora en la mayoría de las academias, en la mayoría de la gente más informada, supuestamente tienen esta idea de que en el tiempo de Jesús no se hablaba el hebreo, ya el hebreo era un idioma muerto, sino que más bien se hablaba el arameo. Tal es así que comienzan a hablar que después, en el siglo IV más o menos, los rabinos comienzan a rehacer el hebreo, le llaman el hebreo rabínico, ¿no? Y después se viene con el hebreo clásico, pero el arameo era el idioma o la lengua franca que se hablaba en el tiempo de Yeshua. Yo soy del grupo que estoy más convencido que nunca que realmente la lengua que se hablaba en lo que los romanos le llamaron Palestina por los filisteos, ¿no? Para quitarle el nombre de Jerusalén, se hablaba el hebreo. Tal es así que cuando se lee, interesante, cuando se lee en el título que supuestamente le han puesto al Mesías cuando él es colgado en el madero, se pone en 3 idiomas y se menciona claramente que uno es hebreo, el otro es griego y el otro es latín. Ahora, en el chi, como ellos dicen, que se hablaba arameo, ¿por qué no pusieron arameo? Lo podemos ver también en el libro de Hechos, ¿no? Que básicamente cuando el apóstol Pablo, que nosotros lo conocemos como el rabino Shaul, tiene que dirigirse a su gente y habla con este rey, le dicen, pero yo te puedo hablar en la lengua, puedo hablar en la lengua a mi gente, y dice, tú puedo hablar en el hebreo. Y entonces en muchas traducciones de ahora dice, esto significa arameo, ¿no? Esa es una interpretación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque yo ya tengo más que todo, ya me han lavado el cerebro. ¿Se acuerdan que la semana pasada estaba hablando lo difícil que es cambiar paradigmas? Una vez que te han convencido a ti con algo, ya no hay nadie que te cambie. Entonces, volviendo a tu pregunta, porque te estoy dando toda esta idea para que te des cuenta cuando te dicen sectas que somos falsos o que no somos falsos,
falso dependiendo de quién. Tiene que ser falso dependiendo de la persona que te dice que es falso. Y segundo, para que veas la ignorancia de esta persona que te está hablando, porque no hay otra forma como expresarse, ¿no? Te dice, usted no tiene ninguna iglesia. ¿Qué significa iglesia? En el tiempo de Yeshua no existía iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Que él tenía una secta. Entonces él era falso. ¿Te das cuenta de las contradicciones que ellos caen? Entonces, lo verdadero es 400 años después, cuando se forma la Iglesia Católica. Ahí ya comienza lo verdadero. Entonces, ese es el problema de la gente que o que es ignorante o que es fanática y que no quiere saber la verdad. Yeshua nuevamente dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No, te hace peor, menos que libre, te hace más esclavo de las mentiras de los religiosos. Entonces tú tienes que creer la mentira de los religiosos, porque si no crees en lo que los religiosos te dicen, te vas al infierno. Satanás te jala las patas y te mueres, o te hace chicharrón. El miedo es muy importante aquí para enseñar a la gente. Bueno, si uno quiere aprender así, está bien. Pero justamente lo opuesto, que nuestro Santo Dios, bendito sea su nombre, Él nos dice que Él nos ha venido a sacar de esa inmundicia. Ahora, su delegado especial, Kuman Unlade, lo más grande que hay, que es nuestro Mesías Yeshua, va a ser justamente lo opuesto. Ahora, por ejemplo, yo hablando con, me estoy alejando nuevamente, perdónenme que me vaya por las ramas, me vienen muchas ideas, pero me ha venido la idea acerca de los sacrificios, porque estoy ahora estudiando para Baikra, pero voy a regresar. Háganme acordar de eso cuando regrese. Pero volviendo a tu pregunta, nuevamente. Tú en este momento tienes comunidad, no estás solo. ¿Ok? Tienes comunidad porque nos tienes a nosotros. Tienes comunidad porque aquí en Montreal hay un grupo de habla hispana como tú, que tienen ese mismo deseo y sentir de crecer, y tienen esa cosa que nos une, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, podemos tener una comunidad virtual, que no hay nada raro en estos momentos. Quizás antes hubiera sido más difícil, pero ahora podemos tener la comunidad virtual. Yo con todo gusto puedo ser rabino de ustedes también, no tengo problema. Pero para yo ser rabino de ustedes, la única forma que puedo ser su rabino es que ustedes me lo piden a mí, no yo a ustedes. Porque el rabino solamente puede dirigir a los que quieren ser dirigidos. ¿Te das cuenta? El rabino no se puede imponer. Esa es la parte de Israel. El rabí en hebreo significa Rab, que significa, o Rosh, que significa cabeza, ¿ok? Rosh ben Israel, ¿ok? O sea que es cabeza de los hijos de Israel, que de la palabra Rab, que significa maestro. O sea que la idea para ser rabino no es que tú seas mejor que nadie, sino que más bien el resto de la comunidad ve en ti como una persona que tiene el llamado del Eterno para seguir el camino de Él o enseñar a otras personas y aprender juntos. Eso es lo que Yeshua, por eso que para mí Yeshua es mi rabino. ¿Te das cuenta? Y cuando yo le digo a uno que es un rabino, es porque él tiene una comunidad y tiene talmidín. Y para tener talmidín, él mismo tiene que ser talmidín. O sea que para ser discípulo, para tener discípulos, uno tiene que ser discípulo, porque tenemos que aprender de todos.
Cuando nosotros enseñamos, enseñamos sentados, no parados. ¿Por qué? Porque es una indicación de que todos somos coiguales delante del Eterno. Él nos habla y nos lleva. Que necesitamos un lugar, un local. Lo que se necesita es personas. El local no es necesario, lo que es necesario son las personas. Y ese es el error del cristianismo, porque el cristianismo ha transliterado una palabra del hebreo, kahal, kehilat, que significa congregación, ¿no? La ha traducido, ¿no?, como eclesía en el griego, y de ahí es donde viene la palabra iglesia, ¿no? Y en lugar de entender que significa congregación, que significa asamblea de personas, ¿no?, grupo de personas, lo ha traducido como organización y como un local. Uno tiene que estar organizado en un local y debe tener sus autoridades y debe tener sus eclesiásticos, ¿no?, de la palabra iglesia. Y ahí es donde viene el problema. Es una definición errada y una definición teológica, ¿no? Esta es la idea del obispo. Todas esas son términos griegos que no tienen nada que ver con el verdadero significado de la palabra, porque lo que significa es ser un líder, ser un maestro, pero no ser superior a nadie. ¿Te das cuenta? Porque en la Torá, el gran sacerdote no es más grande que nadie, sino es el gran servidor de todos. Y es interesante que para él poder servir al pueblo de Israel, antes de servir al pueblo de Israel, él tiene que limpiarse, lavarse y pedir perdón por sus propios pecados. Entonces, cuando uno saca del lugar muchas ideas y principios de la Torá y los aplica a una religión pagana, muchas veces uno hace distorsiones. Por ejemplo, es claro, con los 10 mandamientos o las 10 palabras, que el Eterno nos habla muy claramente de evitar de hacer imágenes, ídolos o cosas raras, hacer hombre o animal que se parezca al Eterno, a la divinidad. Ya de por sí, te voy a poner un ejemplo. Una vez fui invitado a hablar a una iglesia evangélica bautista aquí en Canadá. Y el pastor estaba muy como incómodo con mi presencia, porque el pastor anterior a él había hecho la solicitud de que yo fuera a hablar, pero él entró como nuevo pastor y él no me quería, pero como ya habían hecho los arreglos, ya no podía decirme que no venga. Entonces estuvo, esta es la verdadera palabra, fue muy antipático conmigo, no me trató muy cordial, ni siquiera fue amable, pero comenzó a hablar de que yo soy un judaizante y cosas así, que todavía guardo la ley y todas esas cosas, ¿no? Y entonces comenzó a atacarme desde un comienzo. Pero a mí eso no me mengua, ya estoy acostumbrado a esas cosas. Trato de hablar y yo lo que le digo es, yo no vengo aquí a convencer a nadie, sino la razón que me habían llamado aquí fue enseñar las raíces hebreas del cristianismo. Eso es todo. Si usted no me quiere aquí, yo me voy.
No, no, que ese que ya está anunciado y la gente aquí ya lo conoce, ya lo ha escuchado y quieren escucharlo nuevamente. Está bien, comienzo a hablar estoy tratando de no meterme en nada controversial, nada. O sea, trato de hablar de que los pajaritos vuelan y todas esas cosas, ¿no? Aquí me doy cuenta que no voy a tener opción de nada y el hombre ya estaba en contra mía. Así que terminamos y yo ya me estoy saliendo y ya le doy las gracias por su hospitalidad. Y entonces me acorrala con otro de sus dos seguidores que eran peor que él, y me agarran como siempre los biblicistas y todo con el Nuevo Testamento en la mano. Y menciono este término porque ese es lo que ellos usaron. La palabra de Dios, inalterable, me dijeron, incorrupta, aquí está la verdad. Para ellos la palabra de Dios era el Nuevo Testamento. Entonces, yo, como siempre, estoy tratando de evitar ningún tipo de argumento, porque ¿de qué me vale argumentar? No le voy a probar nada a esa gente, la gente fanática, y que le voy a probar de que yo estoy correcto y ellos están equivocados, ¿qué gana? Además, cuando uno está en una situación así, es mejor que uno se sonríe y se vaya, porque la gente no está por... Pero ellos querían hacerme ver, no solamente que yo estaba equivocado, que yo estaba en un camino que me iba a llevar a la perdición, que ya estaba condenado, y que ellos estaban tratando de salvarme. Entonces, yo les agradecí por su deseo de salvarme, ¿no? Entonces le digo, sigan usando sus palabras, sigan orando por mí, porque ellos me dicen, están orando por mí, ¿no? Esa es la palabra que usan ellos, oración, ¿no? Entonces, entonces estoy ya saliendo y veo un cuadro y le digo, ya, porque yo estaba listo ya para explotar, pero tenía que guardarme, ¿no? Y veo un cuadro muy lindo de un hombre con pelo rubio, largo, liso, ojos brillantes azules, con una barbita muy bien peinadita, y le digo, ¿quién es ese? ¿Quién ¿No? es americano? Y me dice, ese representa, así me dijo, se dio cuenta inmediatamente el pastor mi pregunta, ¿ok? No era tonto. Y me dice, ese representa a Jesucristo. Yo le digo, para ustedes los cristianos, Jesucristo es Dios, ¿no es cierto? Por supuesto, es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Qué bien. Oh, está bien. Sabía bien su catecismo. Entonces, le digo, ¿cuál es el segundo mandamiento? Y su respuesta fue la siguiente. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, no la ley de Moisés. La ley de Moisés ha sido destruida por Cristo. Esa fue su respuesta. Que no es la ley de Moisés, ¿Okay? es la ley. Entonces, yo le digo, ¿se da cuenta? Pensamos diferente. Eso es todo. Yo pude decirle muchas cosas más. Quizás pudiéramos agarrar los guantes de box y tener ahí ¿no? Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale? De que yo trate de convencer a otra persona. Mi intención no es convencer a nadie. Mi deseo es que la gente llegue a conocer al Eterno. Bendito sea, y tenga una relación con Él. Y que nos evitemos de los, como yo les llamo, de los mediadores.
y que vayamos directamente a Él. Nuestro Mesías nos llevó al Eterno. Desde el comienzo nos enseñó la Torá. Y Él nos mostró cómo vivir la Torá. Porque la Torá no es repetir palabras. La Torá es un medio de vida. Es vivirlo. Es no hablar, es vivir. Y eso es lo que tenemos el problema con la gente religiosa. ¿Qué vamos a hacer? Rabino, usted estaba diciéndole que cuando le hablaran de secta. Bueno, entonces cuando, Sergio, cuando te hablen de secta, dile que en el judaísmo y en la parte hebrea, la palabra secta es una palabra positiva. Es una palabra buena que significa que es un grupo de personas que se reúnen a leer, a aprender acerca del Eterno y que tratan de seguirlo a Él. Que Jesús mismo tenía su propia secta. No tiene ninguna mala connotación. Y no tiene ninguna, es en el cristianismo, porque ahora los cristianos son los únicos verdaderos que tienen al único verdadero Dios. O sea, y cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿y qué los testigos de Jehová? Oh, esa es una secta. ¿Y qué acerca de los mormones? Esa es otra secta. ¿Y qué acerca de los adventistas? Esa es otra secta. ¿Y qué acerca de los bautistas? Oh, ese es, bueno, ese es, somos los verdaderos. Y si le preguntan a los católicos, oh, esos son los protestantes. ¿Te das cuenta? Ese es el problema entre ellos, de que hay que dejarlos que entre ellos se entiendan. O sea, nuestro problema no es de resolver el problema. Sí, dime. Rabino, usted nos pidió el favor que le recordáramos cuando tuvo una idea sobre los sacrificios, porque últimamente... Qué bueno, sí. Mira, esta semana empezamos Vayikra HaSefer, que es el libro de Levíticos. Y este libro, que son 27 capítulos, básicamente es acerca de, le llaman el libro de la santidad. A tal punto que en nuestra tradición, especialmente dentro de los ultraortodoxos, de los Hasidim, los niños alrededor de los 5 años, cuando le hacen el primer corte de pelo, porque los niños de los 5 años parecen niñas, tienen pelo largo, les cortan los rulos y uno le tiene que dar dinero a los padres, empiezan por primera vez el Aleph Bet, ¿no? Y el libro que empiezan a estudiar es Vayikra. Y la palabra Vayikra termina en la letra Aleph. La letra Aleph la tienen muy pequeñita. Es más pequeñita que las demás. Hay muchas razones por las cuales dicen, podemos hablar acerca de eso. Pero una de las cosas que es interesante es que el moré, o el maestro, el profesor, tiene ahí al costado del niño un vasito con miel. Entonces cuando dice Aleph, hace que ponga su dedito en la miel, que se la ponga en la boca. Dice Aleph, y tiene el gustito dulce de la miel. Y ellos dicen, de esa forma el niño para siempre va a entender que la palabra de Dios es miel en su boca. ¡Qué lindo! La otra razón por la cual se empieza, ¿no? ¿Por qué los niños no empiezan a estudiar desde Bereshit o de Shemot, o sea, de Génesis o de Éxodo? ¿Y por qué empiezan con Vayikra? Dice, porque Vayikra, Levíticos, es el libro de la santidad y es el libro de los sacrificios, que es lo más puro que pueda haber. Y los niños son puros. ¿Ok? Entonces, esas ideas. Pero una idea más. Mire, el Eterno nos enseña en sus principios, acuérdense que yo no les llamo
leyes, sino hablo de la Torá, hablo los misbó o los mandamientos, hablo los jukó o las ordenanzas, y hablo de los mishpatim, los juicios o las formas legales de hacer las cosas, ¿no? La relación entre hombre y hombre. Cuando hablo de eso, le digo, una de las cosas que el Eterno nos enseña es que no sigamos el ejemplo de los cananitas, que entregaban a sus hijos al rey Moloch para sacrificarlos. Ahora, hay un principio que yo quiero que sepan ustedes, que es interesante, en la teología cristiana, en el curso de hermenéutica es una palabra griega que significa la interpretación de las escrituras, ¿no? En la hermenéutica, ahí tienen un principio que dice, Dios no se contradice a sí mismo, o Dios no se puede contradecir. Muy interesante. Voy a ponerles esto a ustedes para que piensen, ¿ok? En el cristianismo se enseña que Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera, para que nos perdonara el pecado a todos nosotros. Pero aquí nos está enseñando que no hagamos lo que los paganos hacen, entregar nuestros hijos en sacrificio. Por otro lado, en el libro de Ezequiel, en otros libros, pero básicamente en el libro de Ezequiel ustedes pueden ver una concordancia, en el capítulo 18 dice claramente, los hijos no pueden pagar por los pecados de los padres y los padres no pueden pagar por los pecados de los hijos. Cada uno paga por su propia culpa. Les menciono solamente estas dos cositas, dos principios, para que ustedes me digan cómo Dios de la noche a la mañana va a negar todo lo que nos enseñó antes y hacer totalmente una nueva religión. Y va a decir, olviden todo lo que yo les enseñé antes, todo eso es incorrecto, no es verdadero, no es bueno. Ahora les voy a enseñar lo que es bueno. Yo ya no quiero que ustedes paguen por sus pecados. Yo les voy a pagar y yo voy a sacrificar a mi propio hijo. Voy a hacer exactamente lo que dije que no se debe hacer. Y voy a inculcarles exactamente lo que les dije que no podía hacer. Que yo les dije, el culpable tiene que pagar por sus pecados, pero ahora no. No es el culpable, sino es el inocente. Estamos hablando de lógica. No. En la religión es por fe, no por lógica. Bueno, sigamos diciendo lo que nosotros queramos. Pero veamos con cierta honestidad, que pareciera que aquí las cosas no están claras. O sea, los teólogos van a tratar de explicarnos que no es así, que él no quería decir esto, pero que dijo esto, pero que se dijo esto, que no se dijo lo otro. ¿No? Entonces, llegamos nosotros a la conclusión de que realmente lo que el Eterno haya revelado a nosotros no es importante. Lo que es importante es cómo el hombre lo interpreta. Entonces, el valor de las Escrituras no está basado, acuérdense esto, el valor de las Escrituras no está basado en lo que el Eterno nos dice, no está basado en lo que el hombre entiende. Justamente eso es lo que el Mesías vino a hacer, a contradecir exactamente eso. Él vino a decirle al pueblo de Israel que basta. Ustedes han distorsionado, los maestros han distorsionado mi palabra, la palabra del Eterno. Han distorsionado la Torá. Y ahora lo que ustedes hacen es enseñar
doctrinas humanas y con sus enseñanzas destruyen la verdadera palabra del Eterno. Déjenme decirles esto. ¿A quién le voy a creer yo? Le voy a creer a un Yeshua que dice, a un Jesús que dice, yo no he venido aquí a destruir la palabra, yo no he venido aquí a destruir la revelación divina, sino solamente a afirmarla. O le voy a creer a la religión cristiana que dice, gloria a Dios, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Gloria a Dios que ya no tengo que pagar por mis pecados, porque el Hijo de Dios, Jesús, murió por mis pecados y ahora yo estoy limpio de mis pecados. Yo ya no tengo que responder a mis pecados. Gloria a Dios que yo ya no necesito seguir la palabra de Dios, sino ahora lo que necesito es seguir la palabra del hombre. Jeremías 17, 5, 6. Maldito el hombre que pone su fe o confía en el hombre. Versículo 6. Bendito sea el varón de Jehová. Como dice en las escrituras hispanas. Bendito sea el varón del Dios, del Eterno, del Señor, que confía en Él. Entonces, cuando hablamos del evangelión, que significa en el hebreo Jabesorá, que la palabra significa las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué buenas nuevas? Cuando hacen la traducción de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 a 33, y dice, y el Eterno va a hacer un nuevo convenio, un nuevo pacto, una nueva alianza. La palabra Hadash es la misma palabra que se tiene en el libro de Lamentaciones, que nosotros todas las semanas lo cantamos aquí, que decimos, Señor, renuévanos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que nos va a renovar el pacto. No que va a ser un nuevo pacto, sino que va a renovar el pacto. Entonces, tenemos tantas cosas. Por ejemplo, si ustedes se van a Lamentaciones, porque es solamente para que ustedes, ¿dónde está mi...? Es como un aclaramiento, Rabino, del desarrollo del desarrollo del error. Es como una relación de la pareja, que hacen sus votos, pero no se van a casar. Una renovación. No renuevan los votos, las parejas, pero son los mismos protagonistas, ¿no? Dice, acá, versículo 21. Hashiveinu Adonai Elohecha Benashuvah Hadesh Yamenu, que queden. Ok. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Miren cómo está Hadesh. Renueva. Ok, vamos ahora a Jeremías. Hadesh. 31. Hine yamin be'emin ne'un Adonai be harati es Beit Israel be es Beit Yehuda bri ha da sha. Nuevamente voy a renovarles este convenio. Pero cuando uno quiere decir que lo que él está diciendo es, y dice que haré un nuevo pacto,
¿Eso qué significa renovarlo, Rabino? En el sentido que está diciendo la... El renovar significa, Hadesh, significa que no es que está cambiando el pacto. ¿Ok? Renovar significa que voy a ponerlo nuevamente. Rivalidando. Voy a hacerlo, la verdad. Mira, acá dicen también, versículo 32. No como el pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ok? Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Y pondré ¿ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Versículo 33. Quiso Habrit Asher Echrot es Beit Israel, Aharei Hayamin Ahen Neum Adonai, Natati es Torati, Bekar Beten. De Torati, voy a poner mi Torah, nuevamente. ¿Acaso él tiene otra Torah? Él dice, no, esta Torah no es buena, es la otra Torah, ¿no? Pero cuando se traduce, voy a poner una nueva ley. Pero hay una cosa que dice, cuando se lee, ellos invalidaron vuestros padres invalidaron mi pacto, mi alianza. Sí. No quiere decir que la invalidaron por separarla o por o algo ahí. Entonces, no es que ellos han invalidado la Torá, sino es como por haber olvidado o por haber o no seguido, pero el amor del Eterno es el mismo. Sí, lo que te entiendo. El punto aquí es cuando ellos dicen invalidaron. Ajá. En otras palabras, ellos fueron los que fallaron, rompieron su palabra, pero el contrato no ha cambiado. ¿Ok? Lo que ha fallado son ellos, el compromiso, pero no el contrato. Yo soy su El contrato sigue el mismo. Soy su amante, su esposo, Exacto. su eterno. Pero, y aquí es lo más interesante, lo mismo que dice en Ezequiel 36, 24, dice, mas este pacto yo se lo daré en la casa de Israel, que dice el Señor, daré mi Torah y le pondré dentro y se los escribiré en sus corazones y yo seré para ellos su Dios y ellos serán Dios para mí. Y ellos serán mis hijos para mí, ¿no? Mi pueblo. Una de las cosas, cuando en el hebreo que estaba hablando la semana pasada, se usa la palabra lev, corazón. ¿Qué significa? Que se las va a poner como parte de su entendimiento, ¿no? Parte de su voluntad, parte de su intención. Va a ser de ellos. Ya, en Ezequiel, solamente para que vean ustedes, en Ezequiel, capítulo 36, 24, miren lo que le dice. Velakasti etchen min hagoim bekisvasti etchen mikol haarsot pejebeiti etchen el haadamatehen. Y los tomaré a esta gente y los juntaré de todas las naciones de la tierra y los traeré a vuestro país. 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Por si acaso, todo esto está en el lenguaje poético. Esto no es un lenguaje literal, no que me va a dar un baño, ¿ok? Sino es en el lenguaje poético, alegórico, figurativo.
¿Ok? Y os daré un corazón, miren, y de todas vuestras ídolos os limpiaré. Todas sus inmundicias, los ídolos, los dioses falsos que hemos hecho. Versículo 26. Que dice, Benatati lachem lev Hadesh. Nuevamente la palabra Hadesh. Hadesh y Lev. Ok. ¿Qué significa? Te voy a dar, tú no puedes decir, te voy a dar un corazón nuevo o te voy a renovar el corazón. ¿Me entienden? Tu corazón no te lo va a sacar. Es el mismo. Es el mismo. Pero ¿qué le hace al corazón? Lo renueva. ¿Me entienden? Pero la gente hace teología, hace doctrinas en deseos que se contradicen. En nuestro eterno, como les dije, en hermenéutica los cristianos enseñan que Dios no se contradice a sí mismo. Y por lo tanto dice, nos va a dar algo ahora y después se va a decir, ya no sirve esto. Cosas cambian con el tiempo, por supuesto. Porque el problema no es el literalismo. El problema es entender el principio que nos enseña. Okay, los dejo aquí y ahora es tiempo de que ustedes empiecen a conectar. Les doy la oportunidad. Lorenzo, ¿tienes algún comentario, pregunta? Aldo, comentario, pregunta. Sergio, comentario, pregunta. Sí, David. Bien, sí, dime, Sergio. Con respecto a lo que estuvimos hablando dentro de la boda o dentro del servicio, hay veces en que tengo un cierto temor en hacer cosas que no me correspondan. Es decir, yo no soy rabino, no soy cojén, sin embargo, la bendición arónica se debe decir por quién o lo he hecho, pero no sé, ese es mi temor de hacer ciertas cosas que no me correspondan. No sé si me entiendes. Sí, ahora que me has hablado de la bendición arónica, me has hecho acordar a Mr. Spock, que acaba de morir, Nimoy, y que inventó esto. Todos creen que él lo inventó, pero acuérdate que él era judío, y esta era la muestra de su bendición arónica. Y dice, llevareja Adonai beyismereja, yaer Adonai panabeleja vijuneca, quizá Adonai panabeleja, beyasen leja shalom. No, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te dé toda esa bendición. Que Moisés le dice, el Señor le dice a Moisés que se lo dé a Aarón para que Aarón bendiga a los hijos de Israel. ¿Qué pasa si ya no tenemos más Aarones? Significa que la bendición no sirve. Que nadie la puede. Es una hermosa bendición que se le puede dar a cualquier persona. De la misma forma como hacemos la bendición a nuestros niños, ¿no? Besinja Elohim que Efraín Benji Manashe, y Esimeja Elohim que Sara Rizka Rachel Belea. Que el Señor te haga como Efraín y Manasé, o que el Señor te haga como Sara, Rebeca, Rachel o Lea. Y estas bendiciones son para todos. Y la puede dar un padre, la puede dar una persona. Que es cierto que sería lindo que la diera el cojenín, por supuesto. Pero ¿cuántos cojenes tenemos ahora? Cojenín tenemos ahora. No sabemos. No sabemos. Entonces, Alguna vez yo escuché que esas bendiciones estaba prohibido que las dieran las mujeres. yo una vez escuché que estas bendiciones estaban prohibidas hechas por las mujeres. Pero voy a decir una cosa. El problema es de ahora. Y la palabra prohibición es de ahora.
¿Ok? En el tiempo que fue dado eso, nunca hubo ni siquiera cuestionamiento. ¿Ok? Si la mujer podía o no podía. Porque hay partes de la mujer que puede hacer, hay partes de la mujer que no puede hacer. Hay partes que el hombre puede hacer y partes que el hombre no puede hacer. Eso es todo. ¿No? Que si la mujer lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Porque quiere bendecir o porque quiere decir yo también puedo hacerlo? Depende del corazón. No, depende del corazón, depende de la intención de la mujer. Si necesariamente tiene que dar esa bendición. No puede dar otra bendición. No, porque yo tengo que ser igual que el hombre. No pierde el sentido. Si te das cuenta, para mí lo que más vale es la intención de la persona, no lo que hace. Exacto, y hay otras bendiciones también. Claro. Tú puedes bendecir a tus niños, puedes bendecir a la población, puedes pedir, puedes interceder. Tienes que decir esas palabras exactamente. A veces el movimiento feminista es un movimiento, en mi manera humilde de pensar, está equivocado. Porque las feministas quieren hacer a la mujer igual que al hombre. Y para mí eso es rebajar a la mujer. La mujer está más arriba que el hombre. ¿Para qué quiere bajarse? Hasta ahora no entiendo. Sí entiendo el abuso. No está permitido. Sí entiendo de que el machismo no está permitido. Pero eso no tiene nada que ver con ser mejor o peor. Sí entiendo que cuando un hombre y una mujer están haciendo el mismo trabajo, que se le pague más al hombre y menos a la mujer. Eso es injusticia. Eso es diferente. Cuestiones de rol. ¿Ya? Por ejemplo, cuestiones de roles. Por ejemplo, yo estoy en contra, totalmente en contra. Y mira, Israel hace que tiene hombres y mujeres en el ejército. Para mí no me parece correcto. ¿Que las mujeres pueden hacer ciertos trabajos? Sí. Pero las mujeres no necesariamente tienen que hacer exactamente lo que los hombres hacen. Para eso Dios hizo varón y mujer. Pero Rabino va a decir que la mujer no puede tirarse de un paracaídas. Yo no he dicho eso. Rabino, que la mujer no puede disparar y matar. Yo no he dicho eso. La mujer puede hacer de todo. Pero ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol del varón? El problema es de que uno habla de superioridad, que uno es mejor que el otro, que yo me siento menos. Que la mujer tiene el complejo de inferioridad cuando el Eterno la hizo superior. Y sí, es cierto que el hombre trata de aplastar a la mujer. Eso está malo. Y eso está en contra de la Torá. Pero también el hombre tiene la responsabilidad de proteger a la mujer. Pero a veces la mujer no se deja proteger. Por supuesto. Por ejemplo, va una pareja y la mujer va a abrir la puerta. No dejamos a veces que sea el hombre que abra la puerta, sino yo puedo, la voy a abrir. O por ejemplo, vengo con bolsa, pero pide ayuda para que vaya a cargar tu compra. Yo puedo. Pero yo puedo. No, yo sé que tú puedes, pero tú puedes pedir ayuda. Yo les enseño a los varones de la comunidad a ser caballeros. Lo más lindo es tratar a la mujer como una dama. No hay cosa más hermosa, ¿no? Que uno le abra la puerta a una mujer cuando entra al automóvil, abrirle la puerta, que se siente, cederle el asiento cuando uno está en un transporte público. No hay cosa más hermosa que un varón se levante y que una dama se siente. Eso se llama ser caballero. Pero hoy en día, si tú le haces eso a una chica, sí, te insulta. ¿Qué crees que no puedo hacer? Tú le abres la puerta a una chica. Yo tengo el caso.
Cuando yo vine a trabajar aquí en Montreal, a la persona que supuestamente iba a reemplazar era una mujer que tenía muchos años. Ella era, no era judía, pero trabajaba en esta organización en la que yo estaba. Y un día fuimos a un sitio y yo fui y le abrí la puerta. ¿Para qué le abrí la puerta? ¿Se enojó? No solamente se enojó y me dijo, ¿quién crees que tú eres? ¿Que eres más que yo? ¿Que crees que porque soy mujer no puedo abrirme la puerta? Y esta es una mujer que supuestamente tenía fe en Dios. Pero no hay respuesta para eso, ella misma se está dando la respuesta. Educado. ¿Qué Y además que educado. O sea, el problema que nosotros estamos viviendo ahora para los varones, que los varones ya no saben cómo ser varones. Primero, que las mujeres no les dejan. Y segundo, que se sienten anulados. Hoy en día es muy popular, ahora, muy en día, sobre todo en nuestros países, en Norteamérica y en los países europeos, de que la mujer ahora gane más dinero que el marido, y el marido se quede en la casa cuidando a los niños, y la mujer va a trabajar. Es muy normal ahora. Más que todo. Y el problema no es que la mujer sea educada y que tenga una profesión, que sea mejor, porque es normal. El problema es la sociedad que se está creando, porque los que sufren realmente son los niños. Porque no importa qué bueno sea el hombre, nunca va a poder reemplazar a una madre. Y son patrones de conducta que se repiten. Por eso es que ahora es tan obvio que ha salido que el homosexualismo se ve con buenos ojos. Fíjense, hasta el país de los machos. Honestamente, México. Cuando yo comencé a ir a México, los mexicanos eran machos. Ahora son muchos, pero no machos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque han aceptado ese problema. Cuando yo iba a la Ciudad de México, hay una parte que se llama la zona rosa. Hoy día es la zona multicolora. Parece el arco iris. En cada lugar, que era una zona turística, en cada lugar ahora hay una banderita del arco iris, de los colores. Todos son homosexuales. Digo, ¿qué ha pasado? De la noche a la mañana México se volvió homosexual. No. Si México como país, que supuestamente era de machos, ahora no lo son, ¿qué pasa con el resto de países? Peor. Pero ese es el problema de seguir el avance. La Torá enseña claramente que el Señor hizo hombre y mujer, varón y hembra los hizo. Y no tiene que nadar contra la corriente. No. Es simple, varón y hembra. Yo le digo a cualquier mujer que se hace hombre o a cualquier hombre que se hace mujer, ¿pueden tener ustedes hijos? ¿Pueden reproducirse? Ni con inseminación artificial. ¿Se dan cuenta? Ese es cuando cambiamos los principios divinos, cuando destruimos los principios divinos, destruimos la creación de Dios. Y lo más grande de la creación de Dios fue el hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza. Y cuando destruimos la imagen y semejanza de Dios, que es el hombre, destruimos la creación. Hombre con mujer. Hombre con mujer. Entonces, ese es el principio que tenemos que tener. Sí, Sergio. Cuando realmente
se casa uno ante el Eterno, ante Elohim, porque, bueno, a manera tal vez de broma me dijeron, tú si no estás casado con la religión judía, estás en adulterio. Este fue un comentario, pero realmente es cuando el Eterno vea el matrimonio. Para mí, yo creo que es cuando conoce a su mujer, o cuando los dos son una sola carne. No sé quién me responde. Mira, la mejor forma que te puedo responder es, si ese es el caso, Adán y Eva vivieron en adulterio. Pero eran judíos ni casados. No eran judíos, no eran casados, se juntaron. Se juntaron y se rejuntaron. Esta es la respuesta. Esto de la boda y esta cosa del papelito y esa cosa, eso es después. Y eso del papelito se hizo para proteger, la ketubá se hizo para proteger a la mujer, no al varón, a la mujer. Una forma de protección. Sí, dime. Muy bueno, la verdad me quedó muy claro. Con la Torah es muy clara. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Sí, dime, Elías. Entonces, ¿de qué manera Dios llega al hombre? Viendo la manera de Abraham, que fue, no tuvo literatura y fue místico, que Dios simplemente le habló, porque vemos al pueblo de Israel atravesando el desierto por un sinfín de milagros. No sé si eso fue literal, todos lo vivieron ellos, ver el mar abrirse, los milagros de Egipto, la columna de fuego, la columna de... Las plagas. Todo eso. ¿Cómo es posible que el ser humano vea todo eso, Rabino, y no tenga confianza en Dios? Entonces, no se trata... ¿Cómo es posible que uno vea la acción del Eterno, los milagros del Eterno y no crea en Dios? ¿Ok? Mira, vivimos hoy día en una sociedad que todo lo tenemos al alcance de la mano. Hoy en día es más fácil creer en la ciencia que creer en un ser supremo. Hoy en día estamos como en el caso de Babilonia, en el tiempo de los siguró, del crecimiento, ¿no? La torre de Babel, que el hombre comienza a crecer y a creerse igual al Eterno. ¿Para qué necesitamos a Dios si nos tenemos nosotros? Seremos igual que Él. Estamos en esa carrera. Como el mormonismo. El mormonismo. Estamos en la carrera. Y ahora, y como tú mismo mencionas, el mormonismo y otras religiones que supuestamente te dan el paso a convertirte tú a un Dios, ¿no? El hombre en cierta forma es como que tiene envidia y quiere ser mejor que el Creador. No se conforma con ser uno mismo, sino que quiere, parece, transferirse, o ¿para qué voy a estar sujeto a Dios si yo puedo hacer las cosas que yo quiero? La rebeldía del ser humano es algo que crece por desobediencia al Eterno. El no escuchar la palabra. Tú bien has dicho cómo Dios se le revela a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham. Y él le hablaba. Pero quiero decirte que el Eterno nos habla a todos. Esa idea de que él hablaba solamente a Abraham, nos habla a todos. Tú tienes conciencia, tú tienes muchas cosas. Tú te vas a dar cuenta que el Eterno te habla, aunque tú no lo quieras reconocer. Vi un artículo, Rabino, sobre Gaes Latino, donde dice que la física o las cosas que suceden, como el electromagnetismo y la energía y cosas así, funcionan si uno tiene fe o si no tiene fe. Pero que si uno se inclina mucho a esa naturaleza que funciona por sí misma, ahí es donde llega el problema del ateísmo. Pero sin cuestionarse quién lo puso ahí, quién lo hizo. Pero que funciona solo, pero Dios puede intervenir. Pero en mi propia experiencia, cuando yo me consideraba ateo,
Uno de los problemas del ateo es la autosuficiencia y que no necesita a nadie. Es el centralismo de uno, el egoísmo de uno mismo y el sentirse más que los demás, superior. Okay. El tener a Dios, primero que nos da humildad, segundo que nos hace ver que nosotros somos solamente criaturas, somos creados, no somos creadores. Tercero, que nos ayuda a tener perspectiva con otros y tener una relación de bondad y ser sociales. No tratar a las personas o a seres humanos como algo que me van a dar a mí y yo los puedo utilizar, sino es un intercambio. Entonces, la presencia de Dios en el ser humano es muy importante. Pero hay, como yo le llamo, desvíos. Y los desvíos para mí los desvíos de retener una relación verdadera con Dios se llaman las religiones. Las religiones son sustitutos de tener una verdadera relación con el Creador. Porque las religiones nos dan respuestas a preguntas que muchas veces no sabemos cómo contestarlas y nos dan una pseudo seguridad acerca de nuestra existencia. En las religiones muchas veces hay promesas de que si nosotros hacemos ciertas cosas en cierta forma, vamos a recibir recompensas. Utilizamos y creamos o nos creamos un Dios. Yo le llamo el Dios de la lotería. Nos creamos un Dios en el cual yo voy a ser bueno porque siendo bueno me lo estoy ganando a mi lado. Y entonces Él va a ser bueno conmigo. Pero ¿qué pasa cuando me pasa una tragedia? Dios me abandonó, Dios me castigó. ¿Por qué yo y no a los demás? ¿Por qué me pasa a mí? Y me vuelvo amargado, me vuelvo anti-Dios. ¿No? Entonces la razón que yo sirvo a Dios es por beneficio propio. Conveniencia. Y lo triste, Pino, es que uno se lo enseña a los hijos desde que están chiquitos. Desde chiquito. Y le enseñamos culpa. Sí. Y cargamos por culpa. Es un proceso obsecuro. Es una culpa que siembra y vas recogiendo esa culpa. Pero eso nace en la Torá. Cuando dice, y si quieres todas estas cosas, y etcétera, etcétera, que maldito serás aquí, maldito serás aquí. Si quieres, bendito serás aquí, bendito serás allá. Por si acaso, entiende esto. ¿Okay? Porque ese es el problema interpretativo. ¿Okay? Lo tienes que ver desde el punto de vista del Eterno, no del punto de vista humano. ¿Ok? Dios te dice, esto es veneno, Elías. ¿Ok? Veneno mata. No lo tomes. Aunque te guste, no lo tomes. Es dulcecito quizás. Pues, pero te va a matar. No lo tomes. ¿Quién cree que tú? Porque me dice que no me lo toman. ¡Bum! Ya me lo tomé yo. Ok. Eso es lo que hacemos los humanos. Ok. ¿Qué pasó con la tomada? Dime. ¡Pum! Me muero. ¿Dios lo castigó? Tú me castigaste porque no te obedecí. ¿Dios te castigó? Es la consecuencia de su acto. ¿Quién castigó a quién? Dios. ¿Dios te maldijo? Pero, no, con respecto a esa culpa, yo la cuestiono de esta manera. Cuestióname. El ser humano nace
y es enseñado a creer de cierta manera y se desarrolla sin otros estímulos que los están alrededor, inocentemente, absorbiendo todo lo que escuche, todo lo que ve, todo lo que sus sentidos le enseñan, y crece y se equivoca y acciona naturalmente, honestamente, según sus enseñanzas, según su obediencia, y después agarra el veneno porque le enseñaron que era bueno, paga. Eso yo no lo entiendo todavía. Mira, has hecho, dices, crece por sí solo y después aprende de otros. ¿Ok? Te voy a poner un caso concreto, ¿ok? En el islamismo, los mahometanos tienen este dicho: haz bien a tu hermano, pero a tu enemigo mátalo. A tu hermano, a tu compatriota, a tu creyente mismo, ayúdalo. Pero a tu enemigo puedes engañarlo, puedes robarle, puedes hacer las cosas. ¿Sí? Esa dualidad no se encuentra en la Torá. En la Torá dice que a tu semejante, a tu prójimo, Es lo contrario, ¿verdad? Tienes que respetarlo, tienes que apreciarlo. Todo. Y con tu enemigo defiéndete ya. No te dejes matar, no seas tonto. Cuando Jesús dice, pégame en una, pégame en la otra, ¿cuántos cachetes tienes? ¿No? ¿Y con quién está hablando? No. ¿Y con cuántas, ¿cómo podríamos decir? ¿Con cuántas formas tienes tú de hacer justicia sin que tú seas el verdugo? Entonces, es un proceso de la verdad de Dios que nos da a todos nosotros. ¿Okay? Él pone en nuestros corazones, Él planta esa verdad. ¿Alguien más tiene, porque me salí del tema y gusto ver, voy a darle la oportunidad que me diga. Es respecto a lo que dice aquí en Mateo 10, 24, cuando habla de Jesús y la división. Y que no pensé que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz en espada. Para mí es como una contradicción porque el estar shalom y entonces aquí viene a hablar de he venido a poner intención al hombre contra su padre, que la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán nuestros. Ya. Está como para un tiempo posterior o realmente es el tiempo de mesiánico, de que habrá paz en la tierra y que estará el cordero con el león y estará ¿su tiempo actual o tiempo después? ¿Qué dice usted? Porque a veces es difícil de escucharte claramente, pero creo que he entendido tu pregunta. Y la mejor forma de contestarte es de esta forma. Valga la redundancia, perdóneme. Todo en forma. Todo en forma. Si ustedes han escuchado mi forma de enseñar y a veces de ver, hablo acerca de los escritos mesiánicos, que los cristianos lo conocen como el Nuevo Testamento, que son escritos que han sido muy apabullados o adulterados o manoseados, como le queramos llamar. Y entonces hay muchas contradicciones de por sí en estos escritos. Pero uno tiene que entender la línea que viene. Por ejemplo, pintamos a un Jesús pacifista y por el otro lado pintamos a un Jesús guerrero.
¿no? Y queremos decir, ¿cuál es la verdadera lado de Jesús? ¿El guerrero o el pacífico? Por un lado no mataba ni una pulga y por otro lado mataba a toda una nación, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero Jesús? El Jesús histórico que se trata de buscar. Para decirles que hay muchas cosas dentro de los Jabesorá, dentro de los evangelios, que han sido añadidos mucho después del tiempo del Mesías. Y han sido adulterados, han sido, si se puede decir, le han hecho un manicure, ¿ok? Lo han puesto bonito, si se puede decir, dulcito. Y el mensaje de verdadero se ha suavizado, porque poco a poco han tratado de dar un mensaje que es totalmente disidente con el mensaje del Mesías, con el mensaje de la verdad del Eterno, el mensaje que el Eterno nos da. La palabra de Dios es bien clara. Hay condenación al malvado y hay protección del justo, ¿no? Ahora, el malvado tiene que sufrir las consecuencias. El justo va a ser siempre amparado y protegido por el Eterno. Ahora, mucha gente me dice, ¿qué pasó en el Shoah, en el Holocausto? ¿Cuántos niños, cuántos inocentes mueren? Acuérdense que el bien y el mal son algo que es el hombre el que lo va a ejercitar, ¿no? Y el Eterno es el que nos va a dar la forma de confiar en Él y seguir a Él. Cuando el Mesías habla de defenderse, cuando el Mesías habla de tomar la espada, porque él está hablando de una lucha en contra de los que hacen el mal. En otras palabras, es un principio muy hebreo, que la vida es más importante que la muerte. Nosotros, completamente diferente al Islam, en el Islam hay una veneración por la muerte. En la cultura hebrea, en la Torá, existe una loa a la vida. Es el Eterno que dice, les doy dos lados, dos caminos. Por un lado, aquí tienen la Torá que les da vida, o tienen por este lado hacer la maldad y tener la muerte. Y yo les pido a ustedes que escojan la Torá, que escojan la vida, ¿no? Eso es lo que Jesús nos habla a nosotros. Hay que defender. Eso no significa que nos tenemos que dejar matar. No, lo que significa es que uno tiene que tomar la defensa. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, en el tiempo de la Shoah, muchas personas se preguntaban lo siguiente: ¿cómo es posible que todo un pueblo caminara como corderitos al matadero? Tal es así que muchos por si acaso interpretaron la Shoah con Isaías 52, 13 al 53 y al final, que fueron al matadero como ovejitas, ¿no? ¿Se dan cuenta? La mayoría del pueblo de Israel, el pueblo judío de ese tiempo en Europa, no hizo absolutamente nada por defenderse, posiblemente. No, aceptaron, porque ellos pensaban que vivían en un estado tan elevado, tan avanzado, que nunca iban a cometer injusticias tan graves. Pero ese odio perverso de Hitler y de sus seguidores contra el pueblo de Israel, ¿cómo se combate eso? La única forma que se combate esa maldad es uno tiene que defenderse. No es que uno va a matar, pero uno tiene que defenderse. Entonces, cuando uno ve contradicciones en el Nuevo Testamento,
especialmente en el libro de Mateo, pero en los otros sinópticos y encima en el Evangelio de Juan, ustedes van a ver que han habido lo que se llama editorialismos, cambios del mensaje básico de nuestro Mesías, y se hizo una idealización, ¿ok? Y se puso muchas cosas que él nunca dijo y dicen que él dijo. Entonces, para nosotros, el descubrir al verdadero Jesús, al verdadero Mesías, lo tenemos que descubrir dentro del punto de vista de la Torá. Porque él vino a cumplir la Torá, no a destruir la Torá. Entonces, si la Torá nos enseña que nos dejemos matar, entonces el lado que dice que te dejes matar está bien. Pero si la Torá nos enseña que tenemos que defender la vida, entonces tenemos que defender la vida. Y ese es el problema cuando uno que no conoce la Torá hace afirmaciones porque suena muy lindo. Oh, qué hermoso, está lleno de amor, ¿no? Y lo que se introduce es una filosofía totalmente contraria a lo que las Escrituras nos enseñan. En el paganismo había también muchas filosofías hermosas, como por ejemplo el platonismo, ¿no? O también existía el estoicismo, que era la idea del sufrimiento, que en el sufrimiento había valor. La Torá no te enseña a sufrir, la Torá te enseña a sobrevivir, pero no te enseña que el sufrimiento es la base de la vida. Esas son filosofías que han sido metidas del mundo pagano y nos han cambiado nuestra mentalidad. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que el cambio de paradigma es que decimos, pero mira lo que dice aquí en el Evangelio, mira lo que dice aquí Pablo, mira lo que dice aquí en esta palabra. Y yo les digo, cuídense mucho de leer solamente versículos que muchas veces han sido cambiados, tergiversados o añadidos para que diga algo contrario a lo que la Torá enseña. Por eso es que yo enseño que el principio básico de entender cualquier escritura y valorar cualquier escritura está basada en lo que la Torá enseña. Si la Torá enseña una cosa y más tarde viene y supuestamente Jesús enseña lo contrario a la Torá, yo no estoy diciendo que Jesús es mentiroso. Lo que yo digo es, Jesús no dijo eso. ¿Me entienden? O sea, mi punto es le ha metido palabras a la boca de Jesús, que Jesús nunca dijo eso. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a comparar los 4 evangelios? Yo les hago porque yo lo hacía eso cuando estaba estudiando. Pongan los 4 evangelios en paralelo. Y ustedes se van a dar cuenta las diferencias de lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice el otro. Y lo que los teólogos hacen es hacer un menjunje, tratar de ponerlo todo junto y mezclarlo, decir, bueno, él quiso decir esto. No, hay muchas cosas que han sido añadidas. Uno de los casos más claros, ¿ustedes han escuchado acerca de la Gran Comisión en Mateo 28? ¿Ustedes saben que la Gran Comisión no existe en los escritos más antiguos? ¿Que eso ha sido añadido? Pero hoy en día es una doctrina básica del cristianismo. Cuando Jesús dijo que hagamos más discípulos, que hagamos más gente que se convirtieran a Jesús, ¿eso es lo que enseñó Él? ¿O Él enseñó
de que lleváramos a las personas a conocer la palabra de Dios, la Torá. Entonces, él enseñó bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Oh, está aquí en Mateo 28. ¿Ustedes saben que eso no existe en los escritos más antiguos? Entonces, ¿a quién le creemos? La pregunta es esta. Yo voy a creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o voy a creer en el Dios cristiano. Y de la misma forma, añado, voy a creer en el Dios islámico o musulmán. ¿En qué Dios voy a creer? Parece que ¿está escuchando? Sí, te escucho. Sí. Parece que el mundo cristiano, cuando presenta al Mesías como Salvador del mundo, de cada persona, se queda hasta allí. Como que no entendieran que la llegada del Mesías o el porqué del Mesías era para que el hombre que no conocía al Dios de Israel lo conociera a través de él, porque era el camino y nadie viene al Padre sino por mí, dice. Pero se queda hasta allí el pueblo o la persona, se queda hasta Jesús. Como que no llega a conocer al Dios de Israel. Como que no llega al Dios de Israel, se queda con Jesús, lo conoció el Señor, lo tengo en mi corazón del día tal, y el Señor, pero llega, no hablan del Dios de Israel. Parece que este es el problema de la cristiandad, que no han llegado, es un cristocentrismo, no han llegado a conocer en verdad al Dios de Israel, porque tienen a Jesús como el Dios, e incluso yo he cuestionado a muchos hermanos últimamente y les he preguntado, ¿para ti qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué no es Cristo? Ustedes no saben qué decir, cada quien da una opinión muy propia, pero no llegan al grano. Digo, ¿tú crees que es un Dios? Sí, ok, está bien. Entonces, vamos a referir el Ave María, ¿qué dice? Que el fundamento para el pueblo cristiano, desde los católicos, Santa María, Madre de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene madre? No, Dios no tiene madre, pero dice que Dios tiene madre. Y Jesús es Dios, él tiene madre, María es la Madre de Dios, entonces, y ahí se queda un conflicto entre ellos, ¿ven? Los dejo con esa duda, pero yo creo que el problema está en que la persona que ha conocido, o que dice conocer al Mesías, se quedó allí, sin conocer al Dios de Israel, a través del mundo. Cierto. Y entender que está injertado en un árbol natural que es Israel. Y tú estás injertado en el árbol que es Israel. Lo dice porque no lo cree, no lo vive, sino que lo dice. Entonces tú tienes que vivir con Israel, tienes que comer con Israel, tienes que vivir con Israel y obedecer con Israel. No como tú quieres ser. Estás en la ley y haces lo que sea tu padre. Lo digo así como bueno, Rabino, realmente está No, bien está lo mismo, bien. ¿no? Realmente, pero Qué bueno. Qué bueno. Para que veas que ya te estás... Qué bueno. Me estoy fogoneando cuando vaya para Canadá, me mandan para España, tengo que trabajar. Qué lindo, sería un gusto verlo. Perdón, aquí hay otra pregunta. Sí, dime. Sí, gracias, doctor. Rabino, lo que estábamos hablando hace un rato, ¿puede hablar un poquito más sobre el chivo expiatorio? El chivo Le expiatorio. ponían las manos y que llevaba las cosas y iba al desierto. Sí. ¿No será que, tal vez por eso que pienso yo, que Dios hizo el chivo expiatorio para la culpa sin culpa del ser humano? Para la culpa sin culpa. Porque realmente el ser humano es culpable, Rabino, de algo. Mira, toda enseñanza, toda instrucción de la Torá es para darnos a ver ciertos principios y valores que nosotros como humanos debemos entenderlo.
Y una de las cosas es de que él está hablando acerca de la desobediencia. Vamos a hacerlo de una forma simple, de la desobediencia del hombre. Y la desobediencia del hombre muchas veces no se puede pagar. ¿Me entiendes? Porque no es que no, si tú matas a una persona, tú voy a poner el caso más grotesco que puede haber, tú tienes que perder la vida porque has quitado la vida. No, tú no tienes, eso es lo que la Torah dice. Pero ¿es realmente te tenemos que matar o que tú entiendas que ya esa vida no se puede volver? ¿Te das cuenta? Cuando tú vivas, si tú sigues viviendo y has quitado una vida, esa vida no puede ser reemplazada. Entonces, lo que el Eterno nos está tratando de hacer ver es la gravedad de las consecuencias de nuestras acciones. Cuando hablamos del Yom Kippur, que tú estás hablando, ¿ok? En el Parashá en capítulo 16 de Vaikra, ¿no? Que habla acerca de que se tienen que poner las manos sobre se le llama la azazel, que es una figura, ¿no? Los dos chivos expiatorios, que tienen que ser idénticos. Uno muere y el otro se deja ir, ¿no? Que supuestamente vuela con los pecados del pueblo de Israel. En otras palabras, Israel se arrepiente y al arrepentirse los pecados se van, ¿no? El arrepentimiento que se utiliza en el lenguaje nuestro realmente no es arrepentimiento, es decir, lo siento. Es lo que nosotros le llamamos la teshuvá. ¿Y qué significa la teshuvá? La teshuvá es totalmente un proceso. ¿Ok? El proceso no es solamente decir, ay, cuánto lo siento que yo te hice daño. No, no, no. La teshuvá es un proceso de sentirse uno dentro, inmundo, asqueroso, podrido, convencido que ha hecho algo malo, tener un sentimiento de pena, de realmente lástima de sí mismo, y después de decir, perdón, he hecho esto, necesito rehacerlo. Voy al segundo paso. El primer paso es reconocer mis acciones. El segundo paso es de rehacerlo, hacerlo nuevamente, tratar de hacer las cosas correctamente, de rehacer, de pagar, de devolver a su cauce normal. Muchas veces uno cuando ha roto algo no lo puede componer, ¿te das cuenta? Pero por eso como queda destrozado, ya no se puede pegar o componer. Uno tiene que aceptar la consecuencia de sus acciones. Entonces uno se siente mal y va delante del Eterno. Cuando el animal muere, lo que el Eterno nos está diciendo, ¿viste? Este animal dio su vida, murió, porque tú destruiste lo que yo he hecho. ¿Ok? Y has destruido algo que no debería ser destruido. Un animal inocente, tú eres. Pero por eso, ahora que te das cuenta de tus acciones, yo te abro las puertas para que regreses nuevamente a mí. Y hay un círculo completo, una vuelta completa. Pero es un proceso de realización, de acercamiento al Dios. También nos dicen que la verdadera teshuvá se ve cuando se presenta otra vez la ocasión y no cae. En cierta forma, sí. Yo esto lo mencionaba también, estoy viendo un artículo donde mencionaba algo me iluminó con respecto al mal. Sí. A la maldad que existe y que todos la vemos. Hablaba sobre la dualidad que hay en el cristianismo entre Dios y el diablo. Están siempre peleando y están como así, en una mesa, haciendo una mentira, algo así. Y él dice que en judaísmo es mal visto eso, que eso no es correcto porque el diablo no es. Si hablamos de diablo existe, está ahí, porque hablaba sobre brujería y sobre todas esas cosas, pero que tanto se ve bien en medios sociales. El diablo existe, está, pero que no es más que un servidor de Dios, y pone el ejemplo de Job, que él tiene que pedir permiso para hacer lo que va a hacer. Pero el mal es necesario, como dice también Carlos, para demostrar la honestidad del cambio, del arrepentimiento.
Y si no hay mal, ¿cómo se puede luchar al lado del bien si no hay mal? ¿Cómo podemos amar el bien si no existe el mal? Y eso me iluminó un poco al respecto, Rabino. La necesidad de que haya el mal para poder amar el bien y luchar para ser mejor y demostrarle a Dios la honestidad propia. Claro, también relacionado a la Teshuvah. Mira qué largo que nos hemos ido, ¿no? Pero son temas muy interesantes y podemos, lo estamos tratando de desarrollar con el tiempo. Pero quiero traerte de nuevo a la idea principal de que estamos hablando del Mesías, ¿ok? De Yeshua. En el cristianismo se enseña, ¿ok?, que Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, murió por los pecados del mundo y al morir Él nos trajo el perdón. O sea que antes que Jesús muriera no había perdón. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Solamente con Jesús se empezó el perdón. Y ahora, al morir el Hijo de Dios, yo puedo hacer todo lo que quiera. Ya yo no soy responsable por mis pecados, sino es Cristo quien paga por mis pecados. Y yo me voy de... ¿Ah? A lo mejor no sé si está bien referido eso, pero no se dice que antes de que salió los sacrificios para el perdón. Jesús terminó los sacrificios. No, esa es la idea del cristianismo. No, pero no, la verdad que el perdón era temporal. Por eso que tenían que matar animales. Ya con Jesús solamente un sacrificio y ya no hay más sacrificios. ¿Se dan cuenta? Ok. Si eso lo que los cristianos enseñan fuera verdad, entonces el rabino Shaul, el apóstol Pablo, fue un hipócrita. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Jesús, que él dice que ya no hay más sacrificio que Jesús, que ya no hay que ir al templo para nada, ¿qué hizo él? Fue al templo y ofreció sacrificios por los nazarenos, por los votos nazarenos, porque para que no hablen mal de ti. Él era un hipócrita. Él lo hizo no porque él creía en los sacrificios, sino que para que no hablaran mal de él. ¿Te dan cuenta cómo la contradicción? Porque cuando se hacen cosas, cuando se hacen novelas muchas veces y no se han puesto de acuerdo los autores, hay muchas contradicciones. Pero por eso es que yo digo, cuando uno entiende la Torá, comienza a examinar la revelación divina. Entonces, si Dios nos enseña una cosa, que esto es muy importante, si Dios nos enseña una cosa, y después viene de palabra de Jesús, Cristo, totalmente contrario a lo que la Torá enseña, ¿a quién voy a creer? ¿Qué dice el cristianismo? A Jesús. El problema es que Jesús nunca dijo eso. Ese es el problema. Les han hecho creer a los cristianos que Jesús dijo eso. ¿Por qué sé que Jesús nunca pudo decir eso? Porque Jesús mismo dijo que yo no he venido a cambiar la Torá. Y si él viene a cambiar la Torá, entonces es un mentiroso. No solo eso, sino entonces habría un evangelio de Jesús. Por eso que hablan lo que los cristianos enseñan. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo con todo tu corazón y amas de ti mismo como tú amas a los demás. Bendito seas tú, ¿no? Puede hacer lo que más quiera. Entonces, eso es la mentira que se ha vendido. Entonces, ahora, por ejemplo, al empezar dije, ¿no?, que esta semana empezamos el Parashá de Vayikra, que es de los sacrificios. Ahí en la Torá se enseña de que Dios le pide a Moisés, por favor, que la gente no haga lo mismo que los cananitas hacen, que inmolen o maten a sus hijos a Moloch para apaciguar al Dios. ¿Ok? Los moabitas. Ok. Le dice, no, está bien. Ellos no lo pueden hacer, pero yo sí lo puedo hacer. Yo te digo que ellos no lo hagan, pero yo sí te voy a decir que tú lo hagas.
Eso es lo que yo le llamo una contradicción tremenda. O sea, él va a mandar a su propio hijo. Él no permitió que Isaac muriera. Pero no, ahora Jesús va a morir. Todo eso es una invención. Perdónenme que le diga, es una invención teológica. Rabino, el cordero que se sacrificaba por perdón de pecados, que según se hacía dentro del tabernáculo, dentro del templo. Exacto. Y si es el cordero Jesús, él murió fuera. Entonces pues, Dios se hubiera contradecido, pues en viéndolo así, se hubiera contradecido. Mira, hay tantas contradicciones en ese es el problema cuando uno utiliza figuras, ¿ok? Y después quiere hacer que las figuras enseñen una verdad, ¿ok? Ok, mira, te voy a poner. Primero que Jesús murió durante las Pascuas. O sea, que es el Cordero Pascual. Él representa al Cordero Pascual. ¿En qué parte de la Torá se enseña que el Cordero Pascual es un olá jatá, que es un corbán jatá? O sea, que es un sacrificio para perdón de los pecados. ¿Dónde? No, está claro también, si lo vemos, usted lo comentó antes, que él hubiera sido el cordero, entonces no lo tendríamos que haber comido, pero tendríamos que haber comido a él. Exactamente. Y quemado. Pero, canibalismo. o sea, quemado. Pero por si acaso, interesante, la Iglesia Católica es la más fiel a ese sentido entre los cristianos, porque ellos dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo y se lo comen, y que el vino es su sangre y se lo toman. Ahora, ¿cómo se van a tomar la sangre cuando en la Torá dice que no hay que tomarse la sangre? No, para que ustedes se den cuenta. No, es figurativo. Cuando les conviene es figurativo, cuando no les conviene es literal. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que nosotros tenemos cuando enseñamos una religión pagana que se ha inmiscuido y que ha agarrado ciertos ideas hebreas, pero las ha totalmente camuflado con paganismo. ¿Se dan cuenta? El paganismo en el cristianismo es increíble, pero la gente no quiere abrir los ojos, no quiere darse cuenta de eso. Porque si ustedes le dicen a los cristianos, ustedes tienen una religión pagana, se ofenden. Como yo le he dicho a mi propio pueblo hebreo, le he dicho, ustedes tienen una religión pagana también. Y se ofenden los rabinos. ¿Por qué? Porque los rabinos han metido mucho paganismo también. Aquí no nos echemos las glorias y los honores, porque ese es el problema. Cuando uno sigue una religión, sigue mandamientos de hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. 17:6, más bendito sea el varón de Dios que confía en él. Tenemos que ser claros, la Torá es clara. Para mí es muy clara. No, hay muchos principios, por supuesto, no es literal. Yo nunca he dicho sigan el literalismo. Lo que yo digo es sigan el principio. ¿Qué significa Torá? Torá no significa ley, Torá significa enseñanzas, significan valores, significan caminos, significan principios. Eso es lo que es. Bueno, pero ¿cómo vivir en un lugar donde has crecido con esos principios y esas leyes, castigue, se mata y vive la gente por culpa de la irresponsabilidad y el extranjero? Mira, una de las cosas que me hizo hace poco la pregunta una persona fue, estos terroristas de ISIS, o ISIS, le decimos nosotros en inglés, los del movimiento islámico, el califato,
que allí en Libia se vieron 27 cabezas de los egipcios cristianos cópticos, le cortaron la cabeza, ¿no? Después pasaron a un niño que le cortaba la cabeza, disparó a un reo. Y uno se pregunta, esta gente que corta cabeza, esta gente que está matando, ellos están convencidos que están haciéndole un honor a Dios. Entonces eso te indica a ti que el Dios que ellos tienen es un Dios falso. El juicio, hay juicio. Yo considero que ellos van a ser juzgados. Yo no soy Dios, porque si yo fuera que tenía que juzgar, los mato a toditos, ¿no es cierto? Los destruyo. Entonces, hay que darle gracias que no soy Dios a esa gente. Porque el Eterno tiene su justicia, la justicia del Eterno es perfecta. Pero ahí los más malvados no son los que están, el niño que está matando. Los más malvados son los que se llaman maestros. Por eso en los escritos mesiánicos dice, ay, pobre de ti que te llames maestro, en el libro de Hebreos. Porque tú vas a ser juzgado doblemente. Por lo que tú haces y por lo que tú enseñas. Por eso que cualquiera que se meta de maestro, que tiemble. Yo estoy en un problema y cada vez que vengo y les hablo a ustedes, créanme ustedes, estoy yo tiritando aquí, temblando. Porque yo quiero hablar palabra del Eterno, no mi palabra. Ustedes saben que yo no, mucha gente me dice, tú tienes odio contra Jesús. Odio, todo lo contrario. Yo tengo una admiración a Yeshua. Todo lo contrario. Pero yo lo veo como lo que el Eterno lo hizo, no como la gente ha hecho una fábula, una mentira, una leyenda. Y han hecho creer a la gente que Él ha reemplazado al Dios. A tal punto que mucha gente, Jesús es más bueno que Dios Padre. Porque Él murió por mis pecados. Y en ciertos grupos cristianos, la madre de Jesús es todavía más buena. Porque es madre, es mujer. Y ella sí, no, Jesús está muy ocupado, rézale a la mamá de Jesús, a la mamá de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y si está muy ocupada, rézale a los agentes. ¿Qué es eso? O las 11.000 vírgenes. Entonces, toda esa cultura, ese paganismo que está incrustado en las religiones humanas, queramos o no, tenemos que sacudirnos. No, pero este caso que la sociedad le da vuelta, le da la espalda a Dios, cuando dice esos textos de la Torá, que levantase profeta entre vosotros, que hiciese profecía y se cumpliese, más antes hay que matarlo o algo así, enseña, que hay que levantar la mano contra él y no antes. No, si hay un falso profeta, dice, si hay un profeta que hace milagros, es el capítulo 13 de Deuteronomio, de Barín, que si hace milagros y que hace cosas extraordinarias y te lleva a otros dioses, niégalo, bótalo, échalo, no lo tomes. Y ese, por si acaso, ese es el problema que el cristianismo hizo con Jesús el Mesías. Miren, pero es que uno tiene que darse cuenta solo de que a esa sociedad en particular que tenía que darse cuenta, o es la sociedad entera que si no se da cuenta le está dando la espalda a Dios y entonces la mayoría es mala o qué. Porque hay otros textos también que mencionan lo mismo. Bueno, creo que es el mismo. Pero está recordado. Venid en pos de esos dioses, no le creáis, porque Dios les está probando. Mire, de Barín 13
y aquí terminamos, porque el tiempo se nos ha ido, pero quiero leer. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él servirás, y a Él os allegarás. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra el Señor, contra Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de los siervos, y de echarle del camino, porque el Señor tu Dios te mandó que anduvieses así, quitarás el mal del medio de ti. ¿Ok? Capítulo 13, del 1 al 5. Ahora, fíjate acá, para que entiendas. A mí me lo hizo cuando yo quise hablarle a mi familia acerca del Mesías. Cuando quise hablarle a otra gente judía acerca del Mesías, muchos de ellos me traían esto, que me decían, ¿no te das cuenta de que Jesús, aunque haya hecho prodigios, aunque haya hecho milagros, aunque haya hecho cosas increíbles, aunque haya caminado en agua, como mucha gente dice, que haya sanado gente, que haya echado demonios, ha resucitado gente, pero te está diciendo que Él es Dios y que ha reemplazado al Dios? ¿Le vas a creer? Él está mencionando a Jesús. Exactamente. Dios pagano. Entonces, para que te des cuenta que el pueblo de Israel en cierta forma ha sido preparado de estas tonterías. Mucha gente, muchos cristianos me decían a mí, ¿por qué ustedes los judíos no creen en Jesús? La respuesta mía siempre ha sido, el Jesús cristiano no es el Jesús de la Biblia. La gente se molesta. El Jesús cristiano no es el Mesías. Entonces, porque está diciendo lo mismo, directamente está hablando de este texto. Un Dios y que dice ir en pos de Él, no en pos de Dios. No. Está diciendo eso. Exacto. Jesús nunca habló de ir a otro Dios. Jesús siempre nos dijo regresáramos a Dios Padre, ¿no? A nuestro Padre, Dios. Bueno, que tengan, Laila, a todos, buenas noches. Un Shabbat Shalom a todos ustedes. Y como decimos, Brajot de Sehut Shel HaMashiach.